El tercer concurso literario en nuestro territorio Se Cuenta se da en el marco del Plan Estratégico Territorial de la Comuna 1 de Soacha. En la Comuna 1 de Soacha, diversas organizaciones sociales recorrimos juntas nuestro territorio. En este proceso identificamos varias situaciones que afectaban a sus habitantes y con el propósito de gestionar conjuntamente cambios, creamos el Plan Estratégico Territorial. Transformando Caminos al Son Juvenil tiene como propósito promover la participación y empoderamiento de los jóvenes, fortaleciendo su creatividad, habilidades y sus talentos, e incentivando el amor por el territorio y la sana convivencia en la Comuna 1. La juventud de hoy en día únicamente piensa en divertirse. No piensan trabajar ni estudiar. Emplean el tiempo en cosas vanas que no les sirve para nada. Con tal de que tengan internet. Son muy irresponsables. Hay muchachos que se vuelven vandalistas. Esa es la vida de ellos. Las organizaciones sociales que ejecutan este proyecto son la Corporación Soacha Conexión, la Fundación Fassbriger y el Colectivo de Comunicación Común a Todos. La Academia de Formación Musical Fundación Fassbriger es una de las organizaciones ejecutoras del proyecto Transformando Caminos al Son Juvenil. Como parte del proceso de formación Filarmonía, los estudiantes y la Academia queremos compartirles un mashup titulado Tulele Mama Ya.
El tercer concurso literario En Nuestro Territorio se Cuenta es liderado por la corporación Soacha Conexión desde el año 2018. En esta tercera edición tuvimos una participación total de 48 textos divididos en 19 crónicas y 29 cuentos. De estos textos, 37 fueron de jóvenes entre los 14 y 17 años, 8 textos entre jóvenes entre los 18 a 22 años y finalmente 3 entre jóvenes entre los 23 a 28 años. En total serán 12 los ganadores y ganadoras. La premiación está integrada por los siguientes elementos. Los 12 textos ganadores harán parte de una publicación digital que se podrá ver a través de www.soachaconexion.com y llegará de forma impresa a los autores. Los ganadores del primer lugar recibirán un libro. Finalmente, los 12 ganadores recibirán un souvenir artístico realizado por Andrés González, más conocido como Phil, un artista suachuno. A continuación, los jurados nos contarán su experiencia y los parámetros de calificación. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Triana, soy estudiante de lenguas extranjeras de la Universidad Pedagógica Nacional. Me gusta mucho la literatura y es por eso que he estudiado algunas implicaciones de la literatura y la pedagogía. También me gusta mucho la narrativa, el teatro y la lírica. Entonces estoy muy contento de acompañarlos el día de hoy en este concurso, que es bastante importante para mí y también lo espero sea para ustedes. ¿Cómo te sentiste al participar como tallerista y jurado del tercer concurso literario En Nuestro Territorio se Cuenta? Primero que todo, me siento muy honrado de que mis comentarios sean tenidos en cuenta. Trato de leer los textos que recibimos con la mayor justicia del mundo y con esto digo con gran pasión y gran emoción, que creo que es uno de los componentes de la literatura. Entonces, para comenzar, agradezco a Soacha Conexión por darme esta oportunidad de escuchar mis comentarios respecto a las obras literarias. Por otro lado, me siento profundamente feliz, muy feliz de encontrar tan buenos autores con tanta calidad en el municipio de Soacha. Entonces, uno muchas veces cree que las grandes obras están en otros lugares muy lejos de nosotros, que están en otros lugares del mundo, pero no volteamos a ver afuera de nuestra calle y tal vez ahí se esconda un gran autor, un gran poeta, un gran narrador. Entonces, leer todos estos cuentos me hacen pensar que en este país
y en este territorio hay grandes artistas que tienen mucho por decir. ¿Cuáles fueron los parámetros de calificación? Listo, teníamos 4 parámetros principales para la calificación. Bueno, más bien los comentarios, no me gusta hablar mucho de calificación. Primero la redacción, que es el aspecto formal y estructural. Entonces estoy hablando de puntuación, de coherencia, de cohesión, de la redacción como tal. Hay errores normales, digamos que es muy bueno practicar la redacción en textos académicos para pulir un poco más nuestra técnica, ya sea ficcional en un cuento o más real y versátil en una crónica. Pero hay errores imperdonables, ¿no? De pronto palabras que se nos pasaron por alto, que quedaron mal escritas, conjugaciones de verbos que no estuvieron muy bien, que dan cuenta de que los autores no leyeron los cuentos más de una vez. Entonces eso es muy importante a nivel estructural. Luego tenemos nuestro territorio como núcleo y como corazón del concurso. Como lo decía previamente, es importante resaltar en dónde vivimos y qué tipos de autores están surgiendo en este momento en la literatura de Soacha. Entonces el territorio era muy importante y gratamente sorprendido con figuras, alusiones a figuras históricas como Luis Carlos Galán, a la comunidad indígena Chibcha, que sabemos muy bien que habitó en nuestro territorio. Todas esas referencias son supremamente valiosas y también referencias muy sutiles como la calle 13, por ejemplo, o algún tipo de calle, algún tipo de lugar en específico, las estatuas del municipio. Eso lo tuvimos, por supuesto, que en cuenta y era uno de los elementos más importantes para cualquier comentario. Tercero, ya el contenido como tal, lo que los autores, los narradores propusieron, los cronistas propusieron a nivel de contenido, qué era lo que estaban contando, qué situaciones sucedieron ahí, son interesantes, unas más aburridas que otras, bueno, todo lo que esté dentro de los parámetros del contenido, lo que está dentro de la estructura, que es la redacción, que es la forma, y finalmente teníamos un comentario crítico que yo articulé de 2 maneras. Primero, qué proponía el autor en términos críticos de su mundo, de su sociedad, de su política, de su territorio. ¿Qué quería proponer el autor o qué tipo de postura crítica asume frente a ese territorio que lo circunda? Y por otro lado, también yo quise mirarlo desde un punto de vista literario, qué tipo de crítica desde la literatura se podría aprovechar. Entonces, este autor resulta que quiere narrar a través de otro personaje, o bueno, esta autora está encajonando narraciones. Entonces, todos estos tipos de artimañas y recursos literarios que son muy valiosos desde la crítica fueron también tomados en cuenta, sobre todo desde mi parte como jurado. Cómo el narrador innova o se arriesga a narrar desde otros tipos de manifestaciones, no solo desde el yo, sino también desde el otro. ¿Qué resaltarías de los textos de los jóvenes? Su total imaginación. La imaginación es desbordante. Para la literatura, la imaginación es el alma, es la sustancia de todo lo que sucede en nuestra cabeza. Esto es lo que llama Gerard Genet el mundo diegético. Es todo lo que sucede en nuestra cabeza como narradores, como autores. Es un producto único y original, porque somos únicos y originales y nadie, por más cerca de nosotros que esté, comparte nuestras mismas experiencias y nuestra misma forma de ver el mundo. Cuando eso se conjuga con la imaginación, tenemos la literatura. Bueno, tenemos el arte, pero yo solo hablo de literatura en este momento. Eso me sorprendió mucho de los autores, muchas ganas de narrar, muchas ganas de contar, muy emocionados por contar, y eso me alegra profundamente. Por otro lado, el valor que se necesita para escribir. La escritura es un espejo. La escritura es muchas cosas, pero la escritura es un espejo también en donde nos vemos reflejados. Y es muy difícil vernos reflejados y vernos tal cual somos y vernos en contraste con los otros. Entonces el valor que se necesita, como la literatura también es una liberación, como escribir nos alivia el espíritu, nos alivia las cargas, y eso quiero resaltarlo en nuestros autores. Ese valor que tienen por escribir y también su profunda y vivaz imaginación, la cual agradezco profundamente. No saben lo mucho que me divertí y aprecié todos los cuentos que escribieron. ¿Qué recomendaciones le darías a los jóvenes participantes? Bueno, recomendaciones. Yo soy muy inexperto y
y me daría miedo dar cualquier tipo de recomendación más allá de las que yo siento profundamente cuando estoy leyendo. Pero hay 3 cosas que yo creo que son muy importantes. Primero, no tener el afán de narrar. Está bien la emoción, como lo decía anteriormente, está muy bien tener esa imaginación de querer contar, de querer narrar algo que nos sucede, que queremos exponer, pero no nos afanemos, respiremos, démosle el tiempo al lector de que se cree las imágenes que nosotros queremos proporcionarle, porque se trata de ese juego. Nosotros como escritores le vamos a dar al lector una imagen y esa imagen va a ser transfigurada por ese lector. Entonces de uno depende de que esa imagen esté bien configurada, de que esté limpia, de que no sea confusa, para que el lector la pueda aceptar y sobre todo en la narrativa, para que el lector la pueda aceptar y así continuar la lectura plácidamente. Porque a veces cuando contamos todo de una vez en un solo chorrero de cosas, que también es un método de la literatura, como lo hizo tal vez Joyce, con el monólogo de Molly Bloom o la escritura automática de los surrealistas, que es una técnica, lo de contar todo de chorrero, es una técnica también, pero es solo una técnica, no es que toda la literatura deba ser contada de esa manera, y es muy importante respirar, utilizar los puntos son grandes amigos de los escritores, los puntos nos permiten pausar, nos permiten respirar y luego continuar. Por otro lado, volver siempre a nuestros pasos. Cuando nuestros autores, los autores que se presentaron a este concurso, sigan escribiendo, porque ahorita voy a eso, sigan escribiendo porque confío profundamente en que nuestros autores van a seguir escribiendo, vuelvan en sus pasos y lean este cuento que presentaron a esta convocatoria, léanlo otra vez en 1 o 2 años y dense en cuenta de lo que ustedes estaban escribiendo en ese momento. Y dense en cuenta de esa persona que ustedes eran cuando escribieron ese cuento y en qué estaban pensando en ese momento. Entonces eso es muy importante, vuelvan en sus pasos, siempre vuelvan en sus pasos en este camino de la literatura. Tercero, escribir. Entonces inevitablemente la labor de un escritor, si ustedes quieren dedicarle su vida a escribir, váyanse acostumbrando a escribir todos los días, a andar todo el tiempo pensando en la literatura, en un recuerdo, en una imagen que quieran crear. Eso lo decía Borges, ¿no? El trabajo del poeta es de 24 horas. Todo el tiempo el poeta está sufriendo casi, pensando en ese poema, pensando en esa sensación, en ese efecto, sobre todo en la narrativa que se habla mucho de efectos, que le quiere generar al lector. Entonces escriban, sean muy juiciosos con eso. Pueda que de 50 cuentos que escriban, solo 3 sean buenos. Pueda que de 50 cuentos que escriban, solo 1 sea bueno. Pero se van a dar cuenta de que esos 50 cuentos fueron fundamentales para la construcción de uno solo. Entonces, escribir. Y algo que recuerdo en este momento, justo en este momento, la lectura. El escritor en una mano lleva el libro leyendo y en la otra sus herramientas para escribir. Entonces, leer todo lo que les caiga en las manos, léanlo. Literatura de todo el mundo, literatura de nuestro país, de nuestro territorio, pero también literatura de Mongolia, literatura de China, literatura de todos los lugares del mundo que se les ocurra, y se van a dar cuenta que la literatura también nos permite viajar y enriquecer nuestra imaginación. Entonces, por ahora es todo lo que tengo para decir y plácidamente por este concurso. Estoy muy contento de los textos que recibimos. Bueno, y a ti muchísimas gracias por la participación y por ser un pilar muy importante en el tercer concurso literario Nuestro Territorio se Cuenta. Bueno, soy Iris Medellín, soy habitante del municipio de Soacha, soachuna, crecida aquí, y también me dedico pues a la escritura y a la lectura, son parte importante de mi vida profesional, de mi vida académica, pero también de mis ratos libres, porque pues creo que la escritura sí es una manera de liberar, de soltar emociones, angustias, preocupaciones, pero también ideas lindas para compartir con el mundo. ¿Cómo te sentiste como tallerista y como jurado en el tercer concurso literario Nuestro Territorio se Cuenta? Bueno, pues para mí fue un gusto acompañar este concurso, tanto como tallerista, digamos, me hubiera gustado que pues haber podido ver a las personas, ¿no? Qué lástima que la coyuntura nos plantea pues nuevos retos
y nuevas formas de comunicación. Me hubiera encantado poder verlas, pero bueno. Y como jurado me la pasé muy bien, primero que todo, y fue un gusto para mí pues leer las ideas maravillosas que tienen jóvenes del municipio y las diferentes miradas que hay sobre el territorio y también las múltiples formas que hay de crear, ¿no? Para mí es fascinante cómo pues cada cabeza es un mundo y de cada cabeza salen ideas muy distintas de cómo crear, de cómo narrar una misma historia. Entonces pues es también una manera de confirmar que el mismo territorio o incluso las mismas acciones o incluso las mismas actividades pueden ser narradas de muy diferentes maneras según la óptica y según la cabeza y según la imaginación y la creatividad de la persona que la narra. Entonces pues para mí fue un gusto poder ver tantas perspectivas distintas del territorio y de la literatura y tantos acercamientos distintos al ejercicio de escritura. Fue maravilloso y también creo que fue una manera de conocerlos. Finalmente nunca los vi, pero creo que pues pude conocerles un poco a través de la lectura y de leerlos. ¿Cuáles son los parámetros de calificación que tuviste en cuenta? Bueno, se tuvo en cuenta primero la redacción del texto, la redacción en términos de forma, en términos de estilo, de gramática y demás. Se tuvo en cuenta la pertinencia del texto respecto a los propósitos del concurso, entonces pues que estuviera relacionado con el territorio, que es digamos como un eje articulador del concurso, pues que el texto tuviera que ver con eso. Se tuvo en cuenta pues que Soacha fuera una parte importante de la narración, no solamente digamos un escenario como el escenario detrás de donde pasan las acciones, ¿sí? No simplemente estábamos en Soacha y ya vamos a hablar de otra cosa, sino que Soacha se volviera también en un escenario protagonista, en una especie de protagonista de las acciones. Entonces se tuvo en cuenta los textos que tuvieran a Soacha como protagonista, como parte importante de la narración. Y se tuvo en cuenta el comentario crítico, la capacidad de digamos, de llevar más allá la historia y de que la historia tenga algo importante que decirnos más allá de la historia misma. Esos fueron como los criterios de calificación. ¿Qué resaltarías de los textos de los jóvenes? Primero, la gran creatividad. Me parece que la creatividad fue una de las características que atravesó a casi todos los textos que recibimos, lo cual pues me gustó muchísimo ese ejercicio creativo de encontrar nuevos nombres, de encontrar mezclas interesantes, por ejemplo, entre Soacha y la ciencia ficción, sí, mezclas de géneros, mezclas de estilos. Eso me pareció muy interesante. Entonces resaltaría la creatividad, resaltaría en ciertos textos el conocimiento del territorio, digamos, y la capacidad de hacer de escenarios que parecen cotidianos, ¿no? Que parecen, digamos que a la mirada de la historia oficial dominante podrían parecer poco relevantes, ¿no? Que uno puede decir, pues en una conversación cotidiana no pasa nada, sí, no pasa nada y no está pasando nada interesante. Hacer de esos escenarios cotidianos algo extraordinario, eso lo vi en varios textos y me pareció súper chévere porque creo que es una capacidad muy bonita la de ver lo extraordinario en la cotidianidad. Y creo que era una de las ideas del concurso y también pues es una de las ideas de las formas en las que uno puede hacer crónica o textos literarios desde el presente. Entonces eso también me pareció súper rescatable de los textos de las personas que participaron. Y por último, también la manera de comprometer, digamos, o más bien como de mezclar, de poder mezclar y armonizar emociones personales, ¿no? Experiencias personales con descripciones de otras tramas, ¿no? Como una manera muy interesante de mezclar lo emocional,
¿sí? Lo más emocional, lo más personal, lo más íntimo, con tramas más generales, más amplias, con acontecimientos políticos, con acontecimientos históricos. Entonces eso también fue súper interesante de los textos. Por último, ¿qué recomendaciones le darías a los jóvenes que participaron? Pues la primera recomendación es que yo creo que la escritura es un ejercicio. La escritura y la lectura son ejercicios, y la primera recomendación sería que sigan escribiendo, que nunca se desalienten. Creo que la escritura es un ejercicio que hay que practicar siempre, permanentemente, de diferentes formas, incluso no pensando necesariamente en para que alguien más lo lea, para que alguien me publique, sino también escribir para ustedes, para uno mismo, escribir para soltar cosas, escribir para contar algo que nos conmueva o que nos preocupe o que nos guste. Entonces sí, lo primero que les recomendaría es seguir escribiendo y seguir leyendo, porque creo que la lectura además le brinda a uno como nuevas herramientas de creación, nuevos referentes. Entonces, pues seguir leyendo, seguir escribiendo, y seguir mirar más el territorio, digamos, como creo que de todas formas nos hace falta un poquito todavía dejar de pensar los lugares como lugares, ¿sí? En este caso Soacha como lugar, y empezar a pensarlo más como territorio. Lo que significa es que pues Soacha no es solamente el escenario, no es solamente como el telón de fondo donde suceden nuestras vidas, sino que atraviesa nuestras vidas, ¿no? Es como si fuera otro protagonista de estas historias que nosotros hacemos todos los días. Entonces yo también haría un llamado como a ver a Soacha de esa forma, a Soacha como protagonista, a Soacha como actor de nuestras vidas también, y pensar que se entreteje con nuestras vidas de muchas maneras distintas, más allá de ser, digamos, el telón de fondo donde todo pasa. Entonces empezar a preguntarnos de qué manera Soacha se entreteje con nuestras vidas cotidianas, ha sido relevante para nuestras vidas cotidianas, para las historias que nosotros mismos vivimos y hacemos todos los días. Listo, pues muchas gracias a ti por participar. Vale, gracias a ustedes. Soacha Conexión. Categoría entre los 14 y 17 años. Tercer lugar, Valentina Ruiz Espitia. Cuento Los Cazadores de Historias. Segundo lugar, Dana Yanire Romero Molina. Cuento ¿A qué jugabas, abuela? Primer lugar, Carol Daniela Bautista Ramos. Cuento Historias de Generaciones. Categoría 18 a 22 años. Segundo lugar, Nicolás Paul Camargo Arango. Cuento Fragmentos de Inimaginables Memorias. Primer lugar, Juan Camilo Carrillo Gacha. Cuento Caminando por la calle 13. Categoría 23 a 28 años. Segundo lugar, Elvis Hernando Moreno Montaña. Cuento Amor, Odio y otras políticas. Primer lugar, Astrid Carolina Castañeda Díaz. Cuento El árbol del amor. Categoría entre los 14 y 17 años. Tercer lugar, Anthony Jonathan David Velázquez Castro. Crónica La historia contada. Segundo lugar, Ana Sofía Rodríguez Vargas. Crónica Manual de cómo ser un buen perrito. Primer lugar, Elber Andrés Tao Flores. Crónica Nostalgia. Categoría 18 a 22 años. Único ganador, Jairon David Gómez Ortiz. Crónica La risa que me alegra en medio de la cuarentena. Categoría 23 a 28 años. Único ganador, Dylan Hassan Escayón Ruiz. Crónica Antiguas remembranzas.
Gracias a todos los que participaron y quisieron narrar su territorio suachuno. La publicación digital estará disponible en nuestra página www.suachaconexion.com a partir del 15 de julio. Los invitamos a seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos encuentran como Suacha Conexión. Estaremos en contacto directo con los ganadores para la entrega de los premios. Y los invitamos a seguir las actividades del Plan Estratégico Territorial y de la Corporación Suacha Conexión.